Hey, soy Rick y durante los últimos 3 años he dirigido un encantador restaurante de carretera llamado Blue Ridge Diner. El nombre es un homenaje a las montañas que se alzan majestuosas allí mismo, como si siempre estuvieran observando los movimientos de los viajeros que pasan. El restaurante no es muy grande, pero tiene un encanto especial. Es un edificio antiguo, con paredes de color pastel un poco descoloridas y un letrero de neón que parpadea con la palabra abierto. Siempre he querido arreglarlo y dejarlo brillar de nuevo, pero la vida ha estado tan ocupada que aún no he podido hacerlo. Al abrir la puerta, te recibe el olor a café fresco y una habitación que brilla bajo la suave luz de las lámparas. Las cabañas de cuero rojo, un poco desgastadas por el tiempo, tienen historias que contar, momentos de risas, secretos e incluso algunas lágrimas. Mi padre siempre decía que estos lugares tenían carácter, y siento que tenía razón. Este restaurante fue suyo antes de ser mío, un legado que llevo sobre mis hombros. Él falleció cuando estaba a punto de terminar la universidad. Todo fue tan repentino. Un infarto se lo llevó en un instante, y yo, que estaba tan concentrado en mis propios sueños, me encontré de nuevo aquí, en el lugar que nunca imaginé que tendría que manejar. Al principio no quería quedarme. Tenía planes de mudarme a la ciudad, tener un trabajo interesante donde pudiera sentirme realizada y tal vez incluso viajar y ver el mundo. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos, y cuando mi padre falleció, regresé para hacer lo correcto, cuidar lo que dejó atrás. Rápidamente me encontré limpiando el mostrador, abriendo el restaurante a las 6 de la mañana y cerrando a las 10 de la noche. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera viviendo en un ciclo sin fin. Este lugar significaba todo para mí, y dejarlo ir fue como perder a mi padre otra vez. Así que aquí estoy, inmerso en los recuerdos y la rutina diaria. El Blue Ridge Diner no es un lugar muy concurrido. A veces siento que soy el único allí, acompañado solo por el zumbido de la vieja máquina de discos que reproduce canciones antiguas y algún que otro camionero o viajero perdido. No tengo muchos clientes habituales, pero siempre aparece suficiente gente para mantener las luces encendidas. El café que preparo es bueno y la comida es incluso mejor de lo que puedas imaginar. La especialidad de la casa es la tarta, una receta que mi padre guardaba bajo llave y que intento hacer con el mismo mimo que él. La gente suele decir que vale la pena hacer un viaje solo para probarlo, pero curiosamente nunca regresan. ¿Y sabes qué? A mí me parece bien. Esto es solo parte de la historia del lugar. Vivo en el apartamento encima del restaurante. Es pequeño pero acogedor. La habitación es como un refugio, con una cama que se hunde justo en el medio, como si me abrazara después de un largo día. La cocina es compacta, pero tengo todo lo que necesito, una estufa que hace el mejor café de la zona y una mesa donde a veces me siento a escribir o simplemente reflexionar sobre la vida. Cada rincón de este lugar lleva una parte de mí y de mi padre, y aunque el restaurante no sea perfecto, es mi hogar. Y al final, eso es lo que importa. La mayoría de las noches, después de cerrar la puerta de entrada y asegurarme de que todo está en orden, subo las escaleras hacia mi pequeño apartamento. El olor a pan fresco todavía está en el aire, recordándome al sándwich que suelo hacer. Con un toque de amor y un poco de queso derretido hago mi snack favorito. Después me envuelvo en una manta calentita y me acomodo en el sofá, donde veo películas antiguas que siempre me hacen reír o me conmueven. Es una vida tranquila y muy predecible, quizá hasta un poco solitaria, pero me gusta así. El silencio es mi amigo, un espacio seguro donde puedo pensar y soñar. Pero dentro del restaurante hay un secreto muy especial que, si se descubre, podría causar grandes problemas. Nadie sabe exactamente cómo empezó todo ni quién fue el primero en descubrir esta mágica curiosidad, pero puedo asegurar que es cierto. He visto cosas increíbles suceder allí, así que no puedo dudarlo. Si pides un café negro, muy simple, sin azúcar ni crema, y sigues unas reglas muy específicas, puede suceder algo extraordinario. Quizás tengas la oportunidad de hablar con alguien que ha fallecido, alguien a quien amas mucho. Aparecerán frente a ti, en la cabina donde solían sentarse, con el mismo aspecto que recuerdas. Y puedes hablar con ellos hasta que el café se enfríe. Las reglas son simples, pero extremadamente importantes. La primera regla es, bebe el café antes de que se enfríe. Si te demoras, se irán y no habrá forma de recuperarlos. La segunda regla es que no puedes tocarlos. No sé por qué es así, pero es parte del misterioso arreglo. Y por último, solo puedes hacer esto una vez. Un café, una conversación. Yo no hice estas reglas, de hecho, ni siquiera sé cómo funcionan. Lo único que sé es que realmente sucede.
Mi padre me contó este secreto antes de fallecer. Dijo que este misterio había sido parte del restaurante desde que era pequeño, como una tradición transmitida de generación en generación. Curiosamente, él nunca aprovechó esta oportunidad y yo tampoco tuve el coraje de intentarlo. Una tranquila tarde de martes, cuando el sol empezaba a ponerse y la luz dorada iluminaba el restaurante, entró un hombre nuevo. Estaba detrás del mostrador, limpiando el mismo lugar por tercera vez, cuando la puerta hizo ese familiar sonido de tintineo y él apareció. Era alto y delgado, con profundas ojeras que parecían contar historias de noches de insomnio. Su energía nerviosa le hacía parecer como si hubiera pasado por una tormenta. Se detuvo justo dentro de la puerta, mirando las cabinas vacías y escuchando el suave zumbido de la máquina de discos mientras reproducía una melodía nostálgica. Había algo en el que me hacía sentir como si estuviera en búsqueda de algo. Finalmente, se acercó al mostrador donde yo estaba y pidió café. Se sentó en un taburete, exhausto, y agregó, negro. Asentí, agarré una taza y serví café de la cafetera, pensando que tal vez esta noche estaba a punto de volverse realmente interesante. Mientras el líquido oscuro caía por la taza, me pregunté si sabía lo que podría pasar aquí, si estaba listo para lo que podría ser una conversación que cambiaría todo. Con una mezcla de anticipación y curiosidad, me preparé para escuchar su historia, sin saber que esa noche guardaba secretos que ni siquiera yo había imaginado. Cuando coloqué la taza de café frente a él, el aroma fuerte y cálido se extendió por el aire, y me miró con ojos muy abiertos y curiosos, como si estuviera a punto de descubrir un gran secreto. «Este es el lugar, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Me quedé paralizado por un momento, un escalofrío en el estómago me hizo dudar, pero luego me obligué a seguir caminando, secándome las manos con una toalla de tela gastada. «¿Qué lugar?», pregunté, tratando de sonar indiferente, como si fuera un día más en el restaurante. «Ya sabes», respondió, con una sonrisa nerviosa iluminando su rostro. «El lugar donde puedes hablar con alguien». En ese momento una ola de recuerdos me golpeó y no dije nada de inmediato. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe del café mágico que tenemos en el Blue Ridge Diner. Generalmente lo descubren por casualidad, escuchando rumores susurrados entre sonrisas y miradas cómplices. Pero este tipo sabía de lo que estaba hablando. No estaba simplemente adivinando y eso me intrigó. «¿Quién te dijo eso?», pregunté con curiosidad en mis ojos. «Un amigo», dijo, mientras sus dedos tamborileaban sobre el mostrador de madera, produciendo un sonido suave que resonó en el silencio del restaurante. «¿Y la verdad?». Miré a mi alrededor, observando las cabinas vacías y la máquina de discos inactiva, y pensé por un momento. «Si lo preguntas, entonces ya sabes la respuesta», respondí, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de mí. Sus hombros se desplomaron, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y finalmente pudiera dejarla salir. Había un destello de esperanza en sus ojos, algo que me hizo sentir como si estuviera a punto de abrir un capítulo importante en su vida. «¿Cómo funciona?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de recibir un tesoro secreto. Me incliné también, cruzando los brazos y manteniendo un tono serio. «Es sencillo. Pides un café, lo bebes y luego aparecen. Es así de fácil». Miró la taza que tenía delante y noté que sus manos temblaban un poco, como si estuviera en una montaña rusa de emociones. «¿Y ellos? ¿Parecen reales?». Estaba tan ansioso que casi podía sentir la electricidad en el aire. «Sí», confirmé asintiendo. «Lo suficientemente real como para que puedas sentir que realmente estás hablando con ellos». «¿Y puedo preguntar algo? ¿Hablar de cualquier cosa?». Asentí con la cabeza, mientras mi corazón latía aceleradamente por la anticipación. «Sí, hasta que el café se enfríe». Él cogió la taza y pude ver que sus manos temblaban tanto que parte del café casi se derramó. Bebió un sorbo, haciendo una mueca por el sabor amargo, pero pronto la curiosidad pudo más y dejó la taza a un lado, como si se estuviera preparando para algo grandioso. Por un momento, todo quedó en silencio. El restaurante, que normalmente estaba repleto de sonidos de conversaciones y risas, parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Luego, lentamente, el aire en el restaurante comenzó a cambiar, como si algo mágico estuviera a punto de suceder. Una suave brisa soplaba por el lugar y las luces parecían brillar un poco más, creando una atmósfera casi etérea. Miró a su alrededor,
con una mezcla de anticipación y nerviosismo en su rostro, y supe que ese momento podría cambiar todo para él. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿Qué tipo de conversación le esperaba al otro lado del café? No era algo que se pudiera ver ni oír, era como si la habitación contuviera la respiración, llena de anticipación y misterio. El ambiente parecía vibrar con una energía sobrenatural. De repente, ella apareció. Sentada en la cabina frente a él, se sentía tan real, como si ella acabara de cruzar la puerta principal. Tenía la belleza de alguien en la flor de la vida, quizá de unos 20 años, con largo cabello rubio que brillaba bajo la suave luz de la lámpara. Su sonrisa era delicada y suave, pero había algo en sus ojos que parecía distante, como si una sombra se cerniera sobre su corazón. El muchacho, con la taza de café humeante frente a él, la miró con una expresión de puro asombro. Su boca se movió, pero parecía que las palabras no podían escapar. «Hola, Sam», dijo ella, con su voz dulce y cálida como un abrazo. «Emma», susurró, la emoción hizo que su voz temblara. «¿De verdad eres tú?». La pregunta surgió como un hilo de esperanza, casi como un sueño del que no quería despertar. Me di la vuelta, intentando darles algo de privacidad, a pesar de que el lugar no tenía puertas y las paredes eran finas como el papel. El Blue Ridge Diner estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la máquina de discos en la esquina y el sonido distante de la lluvia cayendo afuera, como si el mundo hubiera estado esperando este momento. Lo que decían no era asunto mío y no quería saberlo. Así que me ocupé de limpiar el mostrador, reemplazar las servilletas y ordenar las tazas, haciendo todo lo posible para mantener mis manos ocupadas mientras ellos hablaban en susurros. Pero a medida que pasaba el tiempo y el café se acababa, sentí que algo estaba cambiando en el aire. La voz de Sam comenzó a sonar desesperada, como si estuviera tratando de condensar toda su vida en unas pocas palabras rápidas y preciosas. No necesitaba mirar para saber que el tiempo se acababa. Como siempre, el café se enfriaba y pronto ella comenzaba a desaparecer, dejando solo una taza vacía y un montón de preguntas sin respuesta flotando en el aire. Cuando todo terminó, Sam se quedó allí sentado, inmóvil, mirando el asiento vacío frente a él. Su mirada era profunda, como si estuviera tratando de encontrar algo que ya no estaba allí. Finalmente, se volvió hacia mí y pude ver que tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas no derramadas, y su rostro estaba pálido, como si le hubieran drenado todo el color. «Gracias», dijo, y yo simplemente asentí, sintiendo el peso de la emoción que colgaba entre nosotros. «De nada». Cuando se levantó para irse, dudó un momento, mirándome como si quisiera decir algo más pero no sabía si debía hacerlo. Él no me presionó, simplemente asintió, un gesto de agradecimiento y despedida, y se fue. Lo vi irse, la puerta se cerró suavemente detrás de él, y una ola de tristeza me golpeó al ver la expresión perdida en su rostro. Luego volví al mostrador. La taza vacía permaneció allí, con un leve anillo de café manchando el fondo, un pequeño rastro de una conversación que lo había cambiado todo. Lo recogí, lo lavé con cuidado y lo volví a poner en el estante, pensando en las historias que el café podría contar. Cada taza vacía era un eco de risas, lágrimas y recuerdos, un recordatorio de que incluso en las conversaciones más breves, las conexiones humanas pueden ser profundas e impactantes. Mientras miraba por la ventana, la lluvia seguía cayendo y me pregunté sobre las historias que aún estaban por venir, esperando ser descubiertas en el calor de una taza de café. Era tarde cuando el timbre de la puerta volvió a sonar, anunciando la llegada de un nuevo visitante. Una mujer joven entró con una mochila colgada del hombro y el cabello atado en una cola desordenada. Parecía tener unos 19, quizá 20 años. Miró alrededor del restaurante, sus ojos recorrieron las cabinas vacías hasta que finalmente se posaron en mí, detrás del mostrador. «Hola», dijo ella, con voz un poco insegura. «¿Eres Rick?» «Soy yo», respondí. «¿Qué deseas?» Ella dudó un momento, mordiéndose el labio, como si estuviera pensando mucho antes de hablar. Escuché que puedes hacer algo aquí. Algo especial». Me apoyé en el mostrador, crucé los brazos y la miré. «Depende de lo que entiendas por especial». Sus mejillas se sonrojaron y miró hacia otro lado tímidamente. «Yo quiero hablar con mi abuela. Solo un poquito. ¿Todo está bien?» La observé por un momento, evaluando la situación, luego asentí. «Sí, está bien, ¿conoces las reglas?» Ella negó con la cabeza, un poco nerviosa. «Bebe el café antes de que se enfríe, no los toques y solo tendrás una oportunidad, ¿entendiste?» Ella asintió rápidamente,
sus manos jugando con la correa de su mochila. Comprendido. Serví con cuidado una taza de café y la coloqué sobre el mostrador. Ella tomó la taza con delicadeza, como si fuera algo muy frágil, y se acercó a una mesa cerca de la ventana. Por un momento se quedó sentada allí, mirando fijamente la taza, como si estuviera decidiendo si tomar el primer sorbo o no. Luego, lentamente, levantó la taza hasta sus labios y bebió. El restaurante quedó en silencio, un silencio que no era incómodo sino más bien cargado de anticipación, como si el aire estuviera cargado de magia. Me quedé detrás del mostrador, dándole espacio mientras esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que sucediera algo increíble. De repente, una mujer apareció frente a ella. Su cabello era plateado, como la luz de la luna, y su rostro tenía arrugas que parecían contar historias de una vida llena de amor y risas. Parecía tan amable, con una sonrisa suave y cálida, tal como imaginas que debe ser una abuela. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y la magia del momento apenas comenzaba. No pude escucharlo todo, pero sus voces resonaron en el restaurante vacío. No sé qué hacer, abuela, dijo la joven con la voz temblorosa por la preocupación. Me aceptaron en 2 escuelas. Una está cerca de casa, pero la otra está en California. No sé cuál elegir. La mujer mayor extendió la mano, como para tomar la suya, pero se detuvo a mitad de camino, con los dedos flotando sobre la mesa, como si estuviera pensando intensamente. Sigue tu corazón, querida. Haz lo que te parezca correcto. Pero no tengas miedo de correr riesgos. A veces las mejores cosas suceden cuando sales de tu zona de confort. Continuaron hablando, y la conversación era tan suave y llena de amor que parecía que el aire a su alrededor era cálido. Mientras el café se acababa, la voz de la joven se volvió apresurada, como si quisiera aferrarse a ese momento especial por un poco más de tiempo. Te extraño mucho, dijo ella, con los ojos brillantes por las lágrimas. Lo sé, querida, respondió la mujer mayor con voz dulce. Pero yo estoy siempre contigo. Estarás bien. Y luego, como por arte de magia, desapareció. La joven permaneció sentada allí unos instantes, secándose los ojos antes de regresar al mostrador. Ella dejó la taza vacía en el suelo y me sonrió, su rostro todavía húmedo por las lágrimas pero ahora lleno de gratitud. Gracias, dijo ella. Eso significó todo para mí. Asentí sin saber qué decir. Buena suerte en la escuela. Ella sonrió de nuevo y se fue, el timbre de la puerta sonando suavemente detrás de ella. Aproximadamente 1 hora después, llegó el siguiente cliente. Era mayor, quizá de unos 40 o 50 años, y su rostro parecía haber pasado por muchas dificultades. Me pregunté qué historias traería consigo. Cojeaba y tenía modales decididos, como si no aceptara un no por respuesta. Sin mirar alrededor ni dudar, caminó directamente hacia el mostrador y se sentó. Café, dijo. Negro. Serví una taza humeante y se la deslicé. Él lo tomó, miró su café por un momento y luego me miró. Haces esto aquí, ¿verdad? ¿La cosa, de la conversación? Asentí. Sí. ¿Conoces las reglas? Conozco las reglas, respondió con voz firme. Miró alrededor del restaurante y se inclinó un poco más cerca. Quiero hablar con alguien. ¿OMS? Pregunté curioso. Soy contable, dijo con tono amargo. Ese tipo me robó. Se lo llevó todo. Dudé. La mayoría de la gente vino aquí para reconectarse o decir cosas que nunca tuvieron la oportunidad de decir. Pero este tipo parecía querer vengarse. Pero no me correspondía juzgar. Está bien, dije, pero recuerda, no tocar y beber el café antes de que se enfríe. Él no respondió, solo tomó un largo sorbo y dejó la taza en el suelo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el stand de la esquina ya no estaba vacío. Apareció un hombre vestido con un traje sencillo y unas gafas que casi se le caían de la nariz. Al principio parecía confundido, mirando a su alrededor como si tratara de averiguar dónde estaba. Pero tan pronto como sus ojos se posaron en Gary, su expresión cambió a una de desdén. Gary, dijo el contador al reconocerlo. Tú, escupió Gary, agarrando con sus manos el borde del mostrador como si estuviera conteniéndose para no explotar. Me arruinaste. Me robaste todo lo que tenía. Hice mi trabajo, respondió fríamente el contador. Tú eres el que no leyó la letra pequeña. No me vengas con eso, espetó Gary, alzando la voz. Confié en ti. Gané la lotería y tú, me hiciste perderlo todo. Sus voces se elevaron,
agudas y llenas de ira. Mantuve la distancia, fingiendo estar ocupada con el dispensador de servilletas, pero no pude evitar escuchar todo. «Podrías haber parado». Gary gritó, con la cara roja de furia. «Podrías haberme dejado algo». Era como si se avecinara una tormenta y no podía apartar los ojos de ellos, esperando a ver cómo terminaría todo. Cualquier cosa. El contador se encogió de hombros, con expresión de desdén, como si todo el drama no fuera más que una mala broma. «Pero la verdad es que, no me gustas, Gary». Las palabras salieron con un tono agudo y la tensión en el aire era palpable. Las manos de Gary comenzaron a temblar, y por un momento pensé que iba a saltar sobre la mesa como un tigre a punto de atacar. Pero en lugar de eso, agarró la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Con un movimiento brusco la arrojó al suelo. El impacto fue ensordecedor. La taza se rompió en 1000 pedazos y el sonido resonó por el restaurante vacío como un trueno. El café goteaba al suelo, oscuro y humeante, como si estuviera diciendo adiós a su vida útil. Y entonces, como tragado por la oscuridad, el mostrador desapareció. Un momento estaba allí y al siguiente, ¡puf!, desapareció, dejando solo un rastro de tensión en el aire. Gary se quedó allí por un momento, respirando con dificultad, como si cada respiración fuera una lucha. Tenía los puños apretados y los músculos tensos. Pude ver la ira y la frustración mezcladas en su mirada, como un huracán a punto de estallar. Finalmente, se dio la vuelta y salió del restaurante, furioso, sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe detrás de él, resonando como un trueno que resonó en la noche. Suspiré profundamente y agarré un trapeador y un recogedor, luchando por procesar todo lo que acababa de suceder. Mientras limpiaba el desorden, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Siempre pensé que la única forma de terminar una conversación era dejar que el café se enfriara, pero ahora me di cuenta de que había otra manera: romper la taza. Lo anoté en mi cabeza, fue una nueva lección aprendida, y continué con mi trabajo. La lluvia caía con fuerza esa noche, golpeando las ventanas del restaurante como un tambor frenético, creando un ritmo hipnótico. Las gotas corrían por la ventana, como lágrimas tristes que contaban historias de corazones rotos. El letrero de neón del exterior zumbaba suavemente, proyectando reflejos rojos y azules danzantes sobre el suelo húmedo, como si el mundo estuviera celebrando su propia fiesta de despedida. Acababa de terminar de limpiar el piso cuando el timbre de la puerta sonó nuevamente. Un hombre entró sacudiéndose el agua del abrigo como un perro mojado y estampó sus botas sobre el felpudo, que estaba empapado. Parecía cansado, pero había algo en su mirada que contenía la promesa de una nueva historia, una nueva conversación. Me pregunté qué secretos traería consigo y si, tal vez, él también necesitaba café mágico para encontrar respuestas. Era un tipo grande, de hombros anchos y un rostro que parecía serio e importante. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaban cansados, como si cargaran con un peso mucho mayor que la falta de sueño. ¿Eres Rick?, preguntó y su voz sonaba firme. «Soy yo», respondí, apoyándome en el mostrador, curiosa por saber qué quería. «¿Qué puedo hacer por ti?». El hombre miró alrededor del restaurante vacío, asegurándose de que estuviéramos solos. Luego se acercó al mostrador, sacó una credencial y la sostuvo por un momento antes de volverla a guardar. «Detective Andrews», se presentó. «Escuché algunas cosas sobre este lugar». Suspiré, sabiendo ya hacia dónde iba la conversación. «¿Qué tipo de cosas?». Se movió incómodo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. «Que tienes un servicio. Algo que ver con el café. Y los muertos». Lo observé por un momento. No parecía el tipo de persona que creería en rumores, y mucho menos actuaría en consecuencia. Pero allí estaba, parado en mi restaurante en una noche lluviosa, con la desesperación escrita en todo su rostro. «¿Conoces las reglas?», pregunté, tratando de comprender sus intenciones. «Los escuché», confirmó. «Bebe el café antes de que se enfríe. Sin tocar. Solo una oportunidad». «Entonces ya sabes cómo funciona», dije. «¿Con quién quieres hablar?». Dudó, apretando su mano en un puño sobre el mostrador, como si estuviera luchando contra sus emociones. «Un hombre llamado Victor Kane». Solo escuchar el nombre me provocó un escalofrío en la columna. Esa historia estaba a punto de volverse mucho más intensa. Incluso yo había oído hablar de Victor Kane, el famoso asesino en serie que asustó a nuestra región hace años. Ahora estaba muerto,
asesinado en un motín en prisión, pero sus acciones dejaron cicatrices que nunca desaparecerían. ¿Por qué él? Pregunté en voz más baja, casi un susurro. Andrews se pasó la mano por el cabello empapado por la lluvia y miró por la ventana antes de fijar sus ojos en mí. Hay otro asesino ahí fuera. Alguien, peor. Ayer encontramos un cuerpo, y estaba todo mutilado de una manera que prefiero no describir. Pero había detalles que encajaban exactamente con el estilo de Kane. El problema es que Kane está muerto. Si esto es una estafa, lo están llevando a un nivel completamente nuevo. Necesito respuestas, Rick. Y si existe la posibilidad de que ese tipo sepa algo, tengo que aprovecharla. Dudé. Todo esto parecía muy mal, pero no me correspondía decir que no. ¿Estás seguro de esto? Parece que tengo otra opción, respondió irritado, pero pronto suspiró y suavizó su tono. Lo siento. Solo, por favor, déjame hacer esto. Asentí, aunque de mala gana, y le serví una taza de café. Cuando coloqué la taza sobre el mostrador, sentí como si estuviera encendiendo la mecha de una bomba que estaba a punto de explotar. Andrews tomó la taza, con la mano firme incluso ante el peso de lo que estaba a punto de hacer. La condujo a una mesa en un rincón y se sentó, mirando el café como si estuviera a punto de enfrentarse a un monstruo. Luego, respirando profundamente, tomó un sorbo. El restaurante quedó en silencio y una pesada tensión se instaló en el aire. Me quedé detrás del mostrador, observando a Andrews sentado rígidamente en la mesa. Por un momento no pasó nada. Entonces, el aire pareció volverse más frío y, de repente, una figura apareció frente a él. Victor Kane parecía exactamente como lo había imaginado en fotos antiguas, alto, delgado, con ojos profundos que parecían perforar el alma. Pero había algo extraño en él. No solo parecía real, había algo mal, como si no perteneciera a este mundo. La atmósfera estaba cargada de suspenso y sabía que algo grande estaba por suceder. La presencia de Victor Kane llenó el restaurante como una nube de tormenta, haciendo que el aire fuera pesado y difícil de respirar. Andrews no lo dudó ni un segundo. Victor Kane, dijo con voz firme y resuelta. El fantasma sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que te hacía querer salir corriendo lejos. Detective Andrews, respondió con tono suave y burlón. ¡Qué placer tan inesperado! Necesito información, dijo Andrews, yendo directo al grano. Hay un asesino ahí fuera que imita tus costumbres. Necesito saber quién podría ser. Kane se reclinó en su silla y cruzó los brazos con indiferencia. Oh, me siento halagado, de verdad. ¿Pero por qué debería ayudarte? Porque si no ayudas, más gente morirá, respondió Andrews con tono serio. Y no creo que quieras que nadie te robe la fama. La sonrisa de Kane se amplió, casi como si estuviera divertido. Estás equivocado. No me importa un poco de competencia. Hace que todo siga siendo interesante. Andrews apretó los puños y se inclinó hacia adelante, con expresión decidida. Esto no es un juego, Kane. Solo dime lo que sabes. La expresión de Kane cambió y su sonrisa desapareció. ¿No lo entiendes, verdad? Crees que tengo respuestas, pero no las tengo. Quien quiera que sea, no me está copiando. Me está superando. Y para ser honesto, creo que es hermoso. Andrews golpeó la mesa con la mano en señal de frustración. Maldita sea, Kane. La gente está muriendo. ¿No te importa en absoluto? La risa de Kane resonó por el restaurante, fría y vacía, como un viento helado. ¿Me importa? Oh, detective, realmente no me entiende en absoluto. Tan pronto como terminó de hablar, el aire en el restaurante cambió de repente. Los platos empezaron a tintinear en los estantes y las luces parpadearon. Mi corazón se aceleró cuando vi uno de los platos salir volando del armario y estrellarse contra la ventana. Luego, otro plato siguió su ejemplo y el sonido de la cerámica rompiéndose llenó el pequeño espacio. Kane se puso de pie, su presencia ahora más amenazante, como si se alimentara de la tensión en el aire. «Oh, detective», dijo, con la voz cargada de malicia. El ambiente estaba a punto de intensificarse aún más y yo sabía que algo grande estaba por venir. ¿Creías que podías controlar esto? ¿Creías que iba a jugar según tus reglas? Antes de que pudiéramos reaccionar, Kane giró la cabeza rápidamente y sus ojos oscuros se fijaron en algo, o alguien, detrás de mí. Seguí su mirada y me quedé congelada.
Maggie, la camarera que trabajaba ocasionalmente en el turno de noche, estaba de pie en el mostrador, sosteniendo una bandeja llena de cubiertos limpios. Ella parecía perdida, con la boca ligeramente abierta mientras miraba a Kane. Ni siquiera sabía que ella había entrado. Debe haber pasado por la puerta trasera para escapar de la lluvia. La sonrisa de Kane se amplió y en un abrir y cerrar de ojos, estaba a su lado. Un cuchillo, uno de los nuestros, de la cocina, apareció en su mano y lo sostuvo en su garganta. Maggie dejó escapar un grito estridente y la bandeja se le resbaló de las manos, haciendo que tenedores y cuchillos cayeran al suelo, dispersándose como estrellas cayendo del cielo. Ni un paso más, dijo Kane, con voz extrañamente tranquila. Oh, no te preocupes, Rick. No la mataré. Aún no. Solo quiero ver qué pasa cuando rompo todas tus pequeñas reglas. ¿Qué diablos es esto? Andrews gritó, sacando su pistola de la funda. Es un fantasma. Él no debería poder tocarla. No debería, pero puede, respondió Kane, presionando la hoja aún más cerca de la piel de Maggie. Ella gimió y las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Y eso no es divertido? Por impulso, agarré la taza de café de la mesa donde estaba sentado Andrews y la arrojé al suelo, provocando que se rompiera en 1000 pedazos. Kane ni siquiera se movió. Buen intento, dijo con voz burlona. Pero no creo que tu truco de salón funcione como crees. Al miar. Andrews llamó, manteniendo su arma apuntando a Kane. ¿Qué hacemos? Mi mente giraba en un torbellino y el pánico empezó a crecer dentro de mí. Las reglas. Pensé en las reglas. Hasta que el café se enfríe. Esa era la única manera de terminar esto. El café. Mis ojos se fijaron en la mesa. La taza estaba rota, pero el líquido caliente se había acumulado en el suelo, como un charco de esperanza en medio del caos. El café todavía estaba caliente y el vapor que subía me indicaba que tenía que actuar rápidamente. Mientras Kane estaba distraído con Andrews, corrí detrás del mostrador y agarré lo primero que vi, una jarra de agua. Sin pensarlo 2 veces, corrí de nuevo a la mesa y vertí el agua fría sobre el café que estaba en el suelo. La reacción fue instantánea. Kane se congeló y giró su cabeza hacia mí con una mirada furiosa. El cuchillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito. Su forma comenzó a parpadear, como la imagen de un televisor viejo con problemas. Dejó escapar un sonido extraño y aterrador, su rostro se contorsionó de una manera que parecía mucho más aterradora que antes. Y luego, como por arte de magia, desapareció. El restaurante estaba completamente en silencio, salvo los sollozos de Maggie y la lluvia golpeando las ventanas. Maggie se apartó, agarrándose los brazos como si intentara abrazarse a sí misma. Se acabó, dije, dejando caer la jarra vacía sobre el mostrador, con las manos temblorosas. Terminó. Andrews bajó el arma y su expresión era sombría. ¿Sabías que esto funcionaría? No lo sabía, admití mientras me secaba el sudor de la frente. Pero las reglas decían, hasta que el café se enfríe. Pensé que el agua fría funcionaría. Andrews asintió lentamente y guardó su arma. Me volví hacia Maggie, que todavía temblaba cerca del mostrador. Maggie, ¿estás bien? Ella asintió lentamente, aunque su rostro estaba pálido. Yo, creo que sí. Vete a casa, dije suavemente. Descansa un poco. Yo me encargaré del resto de tu turno. Ella asintió nuevamente, con movimientos rígidos, y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo bajo la lluvia. Andrews se quedó allí por un momento, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de frustración. Lo siento, dijo finalmente, en voz baja. No sabía que esto se saldría de control de esta manera. No es tu culpa, respondí, aunque mi voz sonaba hueca. Él asintió, pasándose una mano por el cabello. Pensé que podría manejarlo. Pensé. Maldita sea, no sé qué pensé. No dije nada, no había mucho de qué hablar. Se giró hacia la puerta. Gracias por intervenir, Rick. La salvaste. Sí, dije sin mirarlo. Simplemente, no regreses por eso. No por esa razón. Andrews no dijo nada. Él simplemente abrió la puerta y salió bajo la lluvia, dejándome solo con los pedazos de cerámica rotos, el agua derramada y el olor a café todavía en el aire. Cogí de nuevo el trapeador y comencé a limpiar. Los días que siguieron a lo que le ocurrió al detective Andrews pasaron volando. El restaurante volvió a su ritmo normal, tranquilo, pero con suficiente movimiento para mantener las luces encendidas.
Los clientes que ya habían venido no dijeron nada extraño y los nuevos clientes no se enteraron de nada. Pero para mí todo era diferente. El recuerdo del fantasma de Víctor Kane todavía estaba en mi cabeza. Cada vez que preparaba café, me encontraba mirando por encima del hombro, casi esperando que apareciera algo o alguien. Traté de convencerme de que todo había terminado, que había seguido las reglas y lo había dejado atrás. Pero por la noche, cuando el restaurante estaba vacío y los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el crujido de las tablas del suelo, ese peso me oprimía. Había sido descuidado, dejando saleros vacíos y olvidando poner el cartel en abierto algunas mañanas. Maggie fue muy paciente, siempre recordándome las pequeñas cosas, pero nunca culpándome. Nadie hizo eso. El peso de gestionar el restaurante empezaba a sentirse más pesado que nunca. Era tarde en la noche, de hecho ya era de mañana, cuando todo sucedió. El reloj de la pared marcaba las 3:18 de la mañana y el restaurante estaba vacío. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un sonido apacible que hacía que la noche fuera aún más tranquila. Estaba tratando de mantenerme ocupada, fregando el mostrador ya limpio por tercera vez, cuando decidí preparar una taza de café. No pensé mucho en ello, simplemente agarré una taza, serví un poco de café negro y la puse sobre el mostrador. No lo bebí inmediatamente, simplemente dejé la taza allí mientras me giraba para guardar las servilletas y los condimentos. El olor a café llenó el aire, cálido y familiar, y por primera vez en semanas, sentí un poco de consuelo. Entonces escuché una voz suave y baja que me llamaba, Ricky. Me quedé congelado. Mi corazón se aceleró. Solo había una persona a la que se le permitía llamarme así, mi padre. Me giré lentamente, con los ojos fijos en la taza de café sobre el mostrador. Y entonces lo vi. Estaba sentado en uno de los bancos, como solía hacerlo cuando trabajábamos juntos. Parecía exactamente como lo recordaba, con hombros anchos, cabello ligeramente canoso y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Llevaba su camisa de franela favorita, cuidadosamente metida dentro de sus jeans, y sus manos descansaban pacíficamente sobre el mostrador, como si siempre hubieran estado allí. «Hola, chico», dijo con esa voz cálida que me hizo sentir como en casa. Lo miré fijamente con un nudo en la garganta. «¿Padre?» «Sí», respondió y su sonrisa se volvió aún más suave. «Soy yo». No sabía qué decir. Una multitud de pensamientos pasaron por mi cabeza, pero ninguno salió de mi boca. Al final logré decir, «No fue mi intención llamarte». «Lo sé», dijo señalando el café. «Supongo que así fue como sucedió todo». Me hundí en el banco frente a él, con las manos temblando un poco. «¿Cómo? ¿Cómo estás aquí?» Se rió, como si fuera algo normal. «Supongo que de la misma forma que aparecen todas esas otras personas. Tú preparaste el café y, bueno, pensé que era hora de que charláramos». «¿Acerca de?» Pregunté curioso. «Sobre ti», dijo simplemente. «¿Y este lugar?» Nos sentamos allí en silencio por un momento, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Finalmente, volvió a hablar, con voz suave pero firme. «Has hecho un buen trabajo, Ricky. Mejor de lo que jamás hubiera podido esperar. Mantienes todo en funcionamiento, cuidas el lugar como si realmente te importara. Estoy muy orgullosa de ti por eso». Sentí un nudo en la garganta y miré mis manos. «Yo solo, no quería decepcionarte». «Nunca me has decepcionado», dijo. «Ni una vez». «Pero, Rick, es hora de dejar esto atrás». Lo miré sobresaltada. «¿Qué?» «Este restaurante», dijo, señalando alrededor. «Es parte de mí, es verdad. Es parte de nosotros. Pero no es todo lo que hay. No para ti». Negué con la cabeza y las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «No sé cómo dejar ir esto, papá. Es todo lo que he tenido desde que te fuiste». Extendió la mano, como para tocar la mía, pero se detuvo de repente, con sus dedos flotando sobre el mostrador. «Lo sé, hijo. Pero este no es tu sueño. Nunca lo fue. Te quedaste aquí porque pensaste que debías hacerlo. Porque eres un buen hijo. Pero te has aferrado a este lugar, y a mí, por demasiado tiempo». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y parpadeé para contenerlas. «Ya ni siquiera sé lo que quiero. Hace mucho que no pienso en ello». «Sí, lo sabes», dijo con voz firme. «Siempre quisiste más que esto. Querías mudarte a la ciudad, seguir tus sueños. Querías vivir tu vida. Y todavía puedes hacerlo.
Este lugar no tiene por qué detenerte. ¿Pero qué pasa con? Comencé, pero él me interrumpió suavemente. Siempre estaré contigo, Ricky. No importa a dónde vayas ni lo que hagas. No necesitas que este restaurante me recuerde. Ya me trajiste aquí. Se golpeó el pecho, justo encima del corazón. Miré hacia otro lado y mi visión se volvió borrosa. No sé cómo decir adiós. No tienes por qué hacerlo, respondió. No te estás despidiendo de mí. Solo de este lugar. Está bien seguir adelante, Rick. Tú has hecho tu parte. Después de eso, hablamos de cosas grandes y pequeñas, de recuerdos de él enseñándome a cocinar y de las noches que pasamos arreglando el techo con goteras. Su voz era firme y tranquila y, por primera vez en años, sentí que podía volver a respirar. El café se estaba enfriando y sabía que se nos acababa el tiempo. Él parecía saberlo también y su sonrisa se volvió agridulce. Ricky, dijo, ahora con voz más suave. Prométeme que pensarás en lo que te dije. Prométeme que darás ese paso. Asentí con la cabeza y mi voz se quebró. Prometo. Bien, dijo y su sonrisa se hizo aún más amplia. Ese es mi chico. Y luego, se fue. El banco donde estaba sentado estaba vacío y lo único que quedaba era el olor a café y el sonido de la lluvia afuera. Me quedé allí un largo rato, mirando fijamente la taza que tenía delante de mí. El café ya estaba frío y sin tocar, pero el calor dentro de mí todavía estaba allí. Mi padre tenía razón, era hora de dejar todo esto atrás. Es hora de seguir adelante. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en años me sentí preparado para descubrirlo.